de la plaga de peste negra en la Europa del siglo XIV, donde desapareció la mitad de la población de Europa. Hubo 25 millones de muertos en cosa de 4 años. Empezó por las guerras entre China y Mongolia. Y después se las llevaron hasta el Mar Negro. Y para cuando finalmente se habían muerto casi todos los invasores y los invadidos y se acabó la guerra por eso, los barcos venecianos pudieron salir de ahí de Crimea, se fueron al Mediterráneo, fueron a Sicilia, luego a Marsella y de ahí se fue para toda Europa. En las pulgas de las ratas, sí, pero había unas ratas más peligrosas que éramos los seres humanos, que con la codicia de invadir a Normandía, a Inglaterra, a quién sabe quién, nos llevamos todas nuestras cochinadas con nosotros y se propagó la enfermedad. Hoy se han hecho los estudios, los primeros 8 años de propagación del virus del SIDA obedeció esa lógica de propagación epidemiológica a las trayectorias de las líneas aéreas procedentes de África, hacia Europa y luego hacia América y a otras partes. Después ya se complicó más todo, pero originalmente así fue. En el caso de la peste bubónica del siglo XIV, fue siguiendo las líneas de los barcos venecianos por el Mediterráneo. Es interesantísimo este hecho, porque ¿cómo saben las bacterias, Yersinia pestis, o cómo saben las pulgas, o cómo saben las ratas? Porque así fue, el hombre que traía las ratas que traían las pulgas, y las pulgas que traían las bacterias, unos trepados arriba de otro, como la ola del grabado de Hokusai, la ola con la olita, con las olititas, con las olitititas, esa realidad fractal, así es como se propaga todo, la verdad, la mentira, lo conveniente, lo inconveniente, etcétera. ¿Cómo saben los sistemas para dónde irse? ¿Qué papel juegan las fluctuaciones? Esto que no podemos predecir, estocásticas, es decir, el ruido externo en la selección de estructura. Caramba, no sabemos tampoco. ¿Qué subyace en la manera en que se autoorganiza el mundo y la complejidad? Y aquí yo lanzo mi conjetura. Es consecuencia de la flecha del tiempo, porque una de las grandes, bueno, no una, perdón, la única gran limitante que tenemos, ¿cuál es? Que el tiempo es irreversible. Por más que yo me acicale, no, la segunda ley de la termodinámica se me manifiesta todas las mañanas en el espejo. No, y luego veo una foto, ¿sí? No hay manera de regresar. Pero las ecuaciones de Newton dicen que sí, pues sí, pero de facto no. O sea, ¿qué entendemos por la realidad? ¿Es eso? Ahora, cuidado, cuando decimos la flecha del tiempo, no solamente estamos hablando de una dirección preferencial del tiempo, estamos hablando también de un blanco al que le debe pegar. Sepan leer en lo que estoy diciendo. Probablemente, y aclaro, probablemente un destino, un fatum. Pero no como lo veían los antiguos, donde ni modo, yo haga lo que haga, voy para allá, no tiene sentido que haga nada, porque de todas formas voy a acabar en el hoyo. Nací de un hoyo y me echan a un hoyo al final. Y en medio me la vivo en el hoyo también. Entonces, nuestra vida es de hoyos, ¿no? Sí. No es cierto que yo no tenga que hacer nada para que la cosa cambie. No, sí puedo hacer que cambie, pero no sé bien cómo. Las mejores empresas, mejor intencionadas, mejor organizadas y demás, pueden fracasar. Y a veces una empresa que nadie esperaba, florece y se convierte en un emporio. ¿Cómo pasa eso? Ahí juegan muchas cosas, como en el caso de la organización de la bioquímica de las neuronas. Benoît Mandelbrot, que es el padre de la teoría matemática de los fractales, decía que no es posible una comprensión correcta de las irregularidades del mundo y de lo fragmentado en el espacio si se define como dimensión al número de coordenadas. Largo, ancho, fondo, ¿no? 3, X, Y, Z. 3 grados de libertad, 3 dimensiones. No. Bueno, dice Einstein, hay una cuarta, el tiempo. Tampoco.
Y hay quien llega y dice, una quinta, una sexta, ya para imaginarse cada vez más esto, tiene uno que darse el peyotazo, ¿verdad? Un viaje buenísimo para tratar de imaginarse la 11ª dimensión. No, ¿sí? Dice, no podemos definir al espacio de esa forma. El espacio es algo mucho más interesante que eso, como la red de venas del cerebro humano, o como la red de picos en un electroencefalograma, o como estas resonancias magnéticas del cerebro humano. Las interacciones entre partes, que son subsistemas, pueden producir complejidad y organización, porque en general no hay simetrías en las correlaciones de una parte dada con el todo del sistema, incluso de una parte con otra. ¿Quién podría jactarse de que así como ama a su pareja lo ama exactamente igual? No, seguramente no. No puede haber simetría. La simetría es un invento cómodo nuestro para ahorrarnos la mitad del camino. Pues sí, porque yo veo la mitad y automáticamente la otra mitad es el reflejo especular, ya está. Leería todos los libros hasta la página, hasta la mitad y luego ya acabé, ya, Dios. Porque el resto es la mitad, es el reflejo. Pero no, la realidad no es así. Hay una tendencia, nuestros cuerpos, ¿verdad? Pero no existe ningún cuerpo perfectamente simétrico. Ninguno. Entonces, es una tendencia nada más, pero no es la realidad en sí. ¿Sí? Entonces, no hay simetrías en las correlaciones entre las partes, ni siquiera, ¿sí? Como en este es un imán, porque se ha hecho pasar una corriente eléctrica, y vean cómo las corrientes eléctricas tienden a concentrarse en partes, y hay partes vacías. ¿Sí? O como esta colonia de bacterias de Ben Jacob, ¿sí? Que crecen formando arborizaciones como árboles de decisión. O esto que parecieran esos chocolates quises, ¿sí? Pero no, son las dunas de arena en Marte, por el viento. Vean ustedes cómo forman estructuras, ¿sí? O este CD que se metió en microondas, microondas tronó, pero el CD, vean cómo dejó patrones de definición. ¿Sí? Claro que tenía una estructura de fondo que ya le fijaba cierto patrón, pero no es el puro azar, ¿sí? Cuando la interacción es entre subsistemas y hay un fondo impuesto, como en el CD que acabo de mostrar, desde el exterior del universo causal, se tiene entonces como consecuencia que la interacción entre subsistemas no produce ni complejidad ni organización. Los principios de conservación nacen de ese hecho. En pocas palabras, la naturaleza es como es porque tiene la enorme e incomparable capacidad de improvisar. Y la improvisación, cuidado, es lo más difícil que existe. Muchos creen que la improvisación es, pues hazle lo que sea. No, quien toque un instrumento musical sabrá que improvisar es dificilísimo. Se dice que cuando el joven Beethoven, que tenía 16, 17 años, estaba tocando el piano, y entró en el cuarto Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven empezó a tocar una obra de Mozart. Mozart se detuvo unos segundos y siguió. Entonces Beethoven empezó a tocar una cosa suya, ¿no? Se detuvo unos segundos y siguió. Y ya estaba a punto de salir del cuarto cuando Beethoven empezó a improvisar. Era un genial improvisador Beethoven. Entonces Mozart se quedó 5 minutos y dijo, escuchen a este hombre porque va a hacer mucho ruido. En efecto, ¿sí? La improvisación es la fuerza de la naturaleza. Pero repito, la improvisación no es lo que sea, es a partir de cierta estructura básica, haber comprendido las reglas del juego lo suficientemente bien para generar novedades, para generar lo que nadie se esperaba, ni siquiera el que las está generando. Eso es, y ese es el principio de la complejidad en la naturaleza. Por lo tanto, así muy esquemáticamente, la simetría implica principio de conservación de la masa, principio de conservación de la energía, etc. Y esto lleva a lo que conocemos como las leyes de la naturaleza. ¿Sí? Como en este frotis de sangre humana, lleno de glóbulos rojos, con uno que otro leucocito, por ahí es un monocito, es un polimorfonucleado. Las variables, entonces, relacionales entre las partes son creadas por el sistema mismo,
Conforme se va haciendo, se hace. Para aprender a tocar la guitarra, solo existe un método: tocar la guitarra. Pues sí, son muy hermosos los libros de teoría del arte. De teoría. Oiga, yo me tiré a la piscina y me estaba ahogando y había leído un tratado de 800 páginas sobre la natación. Pues sí, pues que está bien que hayas leído el tratado, pero eso no te hace nadar. Tienes que tirarte a la piscina, habiéndote asegurado de que antes hay agua, ¿verdad? Porque hay muchos científicos que se tiran a la piscina sin agua y bueno, ya no, las teorías que generan ya no tienen mucho sentido. Entonces, esas variables son creadas por el sistema mismo y no existen como un a priori, como diría Kant, sino que se definen en su contexto de correlaciones creadas por la dinámica del sistema. Hay un verdadero proceso de creación. Sí. Un verdadero artista, un verdadero científico, un verdadero filósofo crea siguiendo lo que va surgiendo en el sistema que crea. Y no va a ver, mi amor, le dijo Cristóbal Colón a su esposa, vengo dentro de 6 meses, voy a descubrir América. No, él salió y no sabía, es más, nunca supo a dónde había llegado a final de cuentas. ¿Sí? ¿Quién descubrió el oxígeno? Un personaje en Inglaterra, que era Priestley, o Lavoisier en Francia. Se dice que los dos. En realidad lo descubrió Lavoisier. ¿Por qué? Porque Priestley pensaba que había descubierto el flogisto, un concepto medieval. En cambio, Lavoisier dijo, esto es un elemento. Y dejan de ser elementos el agua, el fuego, la tierra y el aire. No, esta cosa se llama oxígeno. Hasta le puso el nombre, oxígeno. Es un elemento y debe haber muchos más. En efecto, hoy sabemos que el abecedario de la naturaleza química del mundo, la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. A ver dónde está ahí el agua, el fuego, la tierra. No. ¿Sí? ¿Qué? ¿Quiere decir que aquello era falso? No, tampoco. Era la explicación de su momento. Y tenía gran belleza, por cierto, en muchos sentidos. La simetría a la que anhela tanto el hombre y demás. Pero el hombre también tiene que estar siempre dispuesto, y ahí está la improvisación, a abandonar sus objetivos más queridos si lo que encuentra es mejor. Como decía Aristóteles, sí, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Es decir, lo que yo encuentro y lo que a mí me convence, eso es lo que tengo que aceptar, aunque no es lo que yo hubiera querido. Es el principio de la investigación. Para encontrar, se tiene que saber qué se busca, aunque lo que uno encuentre casi nunca es lo que uno buscaba. Es el principio inamovible de la investigación. ¿Sí? Un conjunto rico en propiedades de relaciones generalmente requiere una población de elementos diversos. Como en este maravilloso cuadro de Rembrandt, que está en la Pinacoteca de Berlín, poco conocido, La lucha del ángel con Jacob. Es muy interesante, porque parece que están bailando un tango, pero no, vean, con esta mano el ángel lo rechaza, y con la otra lo atrae. Y es el doble juego de rechazo y atracción lo que hace que surja entre los dos la luz. Precisamente, ¿sí? Es una maravillosa interpretación dancística de la experiencia visual de Dios. Es maravilloso, bueno, Rembrandt. El modelo de reacción-difusión, ¿sí? Es un modelo matemático, es uno de entre varios mecanismos conocidos de autoorganización. Por ejemplo, los fenómenos críticos, los autómatas celulares, de lo que tanto saben hoy los japoneses y los coreanos. Pero es lo que explica, por ejemplo, la formación de estas bandas. Esta es una toma satelital del glaciar de Malaspina en Alaska, que muestra todas estas líneas del hielo, cómo se van fracturando. Aquí está la costa, ¿sí? Bajando desde las montañas, y siguen unos patrones exactamente como los que constituyen la improvisación de la complejidad. Lo que tienen en común todos esos mecanismos de complejidad es que se ponen en juego solo cuando el sistema se encuentra lejos del equilibrio. Entonces, es muy interesante esto. Nos gusta el equilibrio porque es cómodo, pero como a final de cuentas todo lo que tiene bordes apesta a muerte. ¿Sí? Entonces, cuidado con el equilibrio. El equilibrio puede ser muy necesario, muy bueno, pero solo durante un tiempo. Es un rellano de la escalera. Después hay que seguir subiendo peldaños.
El equilibrio termodinámico conduce a una entropía máxima, como lo decíamos por la segunda ley. El contenido mínimo de información es lo que viene como consecuencia de la entropía máxima. Y finalmente, no hay mecanismos generadores de complejidad en el tiempo, según la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de que existan varios mecanismos de autoorganización en la realidad física del mundo nos dice que todo el universo, o al menos grandes partes de él, se encuentran lejos del equilibrio termodinámico. Esta idea muy hermosa que dicen los salmos, el universo es desde siempre y para siempre, qué bonito, pero no es cierto. Está permanentemente cambiando. Y como diría Heráclito, nunca nos bañamos 2 veces en el mismo río. De hecho, yo nunca coincido conmigo mismo. Yo era uno hace un minuto y ahora ya no soy ese. No, pues, es más me vale no serlo. La única explicación de que yo me mantuviera indefinidamente siendo el mismo es que fuera un cadáver, justamente. Carnes frías, ¿no? Solamente en ese caso, ¿sí? Así es la distribución del ruido de fondo en el universo, el eco del Big Bang. Si la segunda ley de la termodinámica prevé un panorama de equilibrio uniforme y sin complejidad, ¿por qué entonces existe vida y estructura? Bueno, aquí está el perfil de la evolución del universo desde el Big Bang hasta la época actual. Todo indica que la razón de que estemos aquí, desde el punto de vista científico, es que la fuerza gravitacional, que solo es atractiva, es alrededor de 10 a la 38 veces, es descomunal el numerito menos intensa que las fuerzas electromagnéticas, que pueden ser atractivas y repulsivas, lo que permite que las inhomogeneidades persistan por miles de millones de años. Una de esas inestabilidades es nuestro Sol. Bueno, ahí está como se ve en Versalles, en una puerta con el Rey Sol, pero así es como, sin el cual no habría vida en la Tierra, ¿no? Aquí está el verdadero Sol, ¿sí? Con su espectro electromagnético de emisión. ¿De dónde, entonces, ya podemos concluir lo siguiente? Las propiedades fundamentales de la física, el espacio y el tiempo, son similares a las propiedades biológicas. Ambas son relacionales y no absolutas. Segundo, si no hubiera gravedad, no habría biología. Así de simple. Ahí está, foto nocturna de Europa. Así todo, entonces, podemos volver a formular el concepto de complejidad de la siguiente manera. Se define entonces a la variedad como inversamente proporcional a la cantidad de información necesaria para distinguir a un subsistema de los otros, utilizando solo la información de las correlaciones entre los subsistemas. Es el resumen de lo que acabo de decir desde hace media hora. Cuanto más distinguible sea un subsistema de otro, mayor será la variedad de posibles relaciones entre ellos. Más complejo será el sistema y mayor será su capacidad de autoorganización. La diferencia es fundamental. Aquí tenemos un mapa sintético del centro de la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Calles perfectamente cuadriculadas, norte, sur, oriente y poniente, ¿no? Es muy fácil perderse aquí, porque todas las esquinas se parecen, todas las cuadras están muy bien trazadas. Es un sistema perfectamente predecible. En cambio, ¿cómo se vería el mapa de un pueblito medieval? Así. Hay cuadras triangulares, cuadrangulares, hexagonales, pentagonales, hay zonas más anchas, como por ejemplo aquí, hay callejoncitos así donde se puede hacer el amor, hay unas plateas muy bonitas, todo este tipo de cosas. Es mucho más fácil encontrarse en un pueblito con un mapa de estos que con la cuadrícula perfecta de antes. Nuestros conceptos de perfección, exactitud, probablemente incluso belleza, bondad, etcétera, tienen mucho de artificioso. No digo que son falsos, pero pueden tener mucho de artificial y deberíamos revisarlos una y otra vez. Eso es la improvisación, el revisionismo de lo que dábamos por sentado desde el principio. En ese sentido, mis queridos amigos, ¿sí?,
Pues los grafiteros llevan la batuta. El desorden ha llegado a ser, por una parte, un margen externo a la idea de orden único de las cosas, con la apuesta implícita de alejarlo cada vez más o incluso de eliminarlo. Es lo que hace la física clásica. No, todo lo feíto, lo chipotudo y anfractuoso, quítalo. Hay aquí una imagen perfecta. A ver, en el mundo, ¿dónde está la perfección? ¿Quién de nosotros podría jactarse de que es perfecto? Aquí ninguno está 100% sano. Al que no le duele la cabeza porque ya está harto de todo el rollazo, o porque le duelen los ojos, o porque ya se le cayó el pelo, o porque ya está jorobado, o porque, quién sabe, nadie puede jactarse de estar 100% sano. En medicina, el diagnóstico más difícil de efectuar es sano. Es casi imposible. Además, no, estas gafas que ya te pusieron una amalgama en el diente. No, nadie es perfecto. ¿Sí? La perfección es un ideal inalcanzable que juega su papel, pero es solo un atractor, no es una meta a alcanzar, definitivamente. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿sí?, el lugar de la no pertinencia local del orden específico analizado por toda disciplina es ahí en donde se organizan los sistemas. Como este gran graffiti, ¿verdad? Bueno, pues esto puede decir más posiblemente que muchas cosas que se dicen que son arte. ¿Quién sabe? No sé. También depende del observador. El arte es líquido y toma la forma del recipiente que los contiene, ¿no? Sí, también. La analogía consiste en la individualización del fenómeno de la complejidad y en concebirlo como fruto de la inestabilidad, de la polidimensionalidad y de la conflictualidad. ¿Sí? Es todo lo que acabo de decir. Otro grafitazo precioso. Se pueden entonces considerar, ahora sí lo que decía hace un momento, las 5 grandes preguntas sobre el problema de la complejidad, solo parcialmente resueltas hasta el día de hoy. La primera, emergencia. Digamos, todo lo que voy a decir ahora ya lo he dicho, pero lo vamos a aislar para que quede claro y con eso ya concluyo. Emergencia. La emergencia, en forma de pregunta, es cómo pueden surgir los fenómenos y las estructuras globales a partir de las interacciones locales simples. Hay respuestas parciales, pero no es un asunto que quede totalmente claro todavía al día de hoy. Por ejemplo, en esta que es la galaxia de Andrómeda, la galaxia espiral más cercana a nosotros, 2 millones de años luz. La autoorganización, segunda pregunta. ¿Cómo pueden los sistemas, anoten porque este es el examen final, no es cierto, ¿cómo pueden los sistemas sin un organizador organizarse ellos mismos hacia niveles superiores de complejidad? Aquí hay todo un modelo político extraordinario. Si a mí no me convencen los políticos que tengo frente a las narices, ni los voy a atacar, ni voy a quitarlos por la fuerza, no. Yo voy a dedicarme a lo mío. Yo voy a pensar lo que yo quiero pensar. Yo voy a escuchar mi música, no la que me dicen que escuche. Yo voy a hacer mis dibujos que quiero hacer, no los que me dicen que tengo que hacer. Yo voy a escribir lo que yo quiero escribir. Y así se van formando grumos de pensamiento. Cuando estos señores se enteren de que ya nadie los escucha, igual y se van. Es una posible salida para la autoorganización. Aquí está mi querido gatito Gardel, que es un ejemplo extraordinario de complejidad. Cooperación. La tercera gran pregunta. ¿Por qué los agentes individuados cooperan unos con otros para formar grandes grupos, equipos o atos, amasijos de agentes, entidades compuestas o agregadas? ¿Sí? Como por ejemplo, estas que son células de la pituitaria, que unas producen somatostatina, otras producen gonadotropina, otras producen, en fin, diferentes hormonas. ¿Quién las puso ahí? Diosito santo. Bueno, esa es una salida muy rápida. Perdón, no digo que sea falsa, pero es muy rápida. Es muy precipitada. Decía Chesterton, cuando entro a la iglesia me piden que me quite el sombrero, no la cabeza. En efecto, yo tengo que seguir pensando, porque como ser humano eso es lo que me dignifica. ¿Sí? O estas florecitas de mayo que se juntan todas ellas en un solo grupo para captar mejor el rocío de la mañana. Penúltimo, la especialización.
¿Cómo pueden los agentes producir una entidad agregada que sea más flexible, capaz de adaptación y eficaz de sus componentes aislados? Bueno, se puede aplicar a los seres humanos, a las bacterias y a los virus, ¿sí? Como el caso de los grupos musculares que pueden mover de una o tal otra cosa. Cada vez que yo veo a un gimnasta o a una gimnasta o una bailarina de ballet, es un monumento a la ortopedia, ¿no? Es impresionante, ¿sí? Los movimientos y el equilibrio que pueden generarse a partir de ahí, y no es algo que esté muy claro. Y finalmente, la inclusión. ¿Cómo se relacionan diferentes sistemas complejos con capacidad de adaptación los unos con los otros? Cada uno de nosotros es un sistema inmensamente complejo. ¿Cómo nos relacionamos unos con otros? La inclusión. Tú eres mi cosa, Bergson decía. El que amando, ¿sí?, dice que conoce al otro, no lo ama, lo posee, como si fuera una cosa. No existe nada más ilógico que el amor. Si yo a mi novia le digo A, B, C, por lo tanto te amo, me manda por un tubo y tiene toda la razón. No, el amor es ilógico. ¿Por qué me amas? Porque te amo. Como Hillary, Sir Edmund Hillary. ¿Por qué sube usted montañas? Porque están ahí. ¿Por qué es usted artista? Y no mejor administrador de empresas. ¿Por qué? Porque me llama el misterio, un misterio, no sé, del espacio, del tiempo, de la belleza, de la estructura, del desorden, qué sé yo, cada quien tiene móviles, pero siempre hay una razón que nunca es una razón así, determinista, ¿no? Siempre es un misterio el que relaciona los diferentes sistemas complejos unos con otros. Como en el cerebro, las diferentes partes del sistema límbico se relacionan unas con otras, también son sistemas complejos. Por lo tanto, lo esencial del estudio de la complejidad, amén de su enorme versatilidad, radica en la nueva actitud que imprime al pensamiento en la investigación en los más diversos campos y sus potenciales aplicaciones. No es una moda, no es una panacea, no es la nueva teoría, ¿no? The new is complexity, no. La complejidad es una actitud, no es una teoría filosófica. Hace un rato se mencionaba, y también me dio mucho gusto, la fenomenología. La fenomenología tiene dos partes. La estructuralista, ¿qué dice? Y la fenomenológica. ¿A quién se lo dice? ¿Cuándo se lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? Y las dos cosas juntas, la estructural y la fenomenológica, son lo que construye nuestra capacidad de interpretación del mundo. El homo hermeneuticus es eso. Sí, la verdadera hermeneia es una interpretación a partir de una nueva actitud. ¿Sí? Nuevamente con Pascal, la imaginación se cansará de concebir antes que la naturaleza de proporcionar. Qué cierto es eso. La naturaleza íntima del tiempo parece subyacer a la realidad toda. Sin embargo, los elementos que se emplean en la selección de estructura señalan al carácter irreversible, ¿sí?, de ese tiempo como el hecho fundamental que obliga, fíjense, la palabra obliga es interesante, obliga, amarra, lanza una liga a los sistemas a adoptar tal o cual patrón de organización. En este sendero que tenemos enfrente, Prigozhin decía en 1980, pero vale hoy en 2014, ahora casi al final de este siglo, y no olviden que el presente es el último capítulo de la historia, aún no podemos predecir dónde comenzará el nuevo capítulo de la historia humana y hacia dónde conducirá. Sin embargo, lo que sí es cierto es que en este punto hemos logrado generar un nuevo diálogo entre la naturaleza y el hombre. Bien. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Ya no hay preguntas? ¿Cómo procede? ¿Todo quedó claro?
o en absoluto no tenemos ni idea. En absoluto no tenemos idea. Ya somos dos, por lo menos. No, me pareció muy interesante que en el cierre de su presentación, cuando dice que es una actitud más que una filosofía, entonces estaba viendo como casi como las implicaciones, casi, por ejemplo, en el nivel de la ética. No sé, me imagino que qué tanto le interese Emmanuel Levinas. Muchísimo. Emmanuel Levinas, Muchísimo. pero me parece que, hablando de esta actitud, su perspectiva con respecto claro. al otro, Por supuesto. su giro que con respecto, por ejemplo, a lo que había sido la ética kantiana, que era una ética autónoma, con una ética heterónoma, que precisamente solo existe en el momento del reconocimiento de una diferencia con respecto a lo que soy. Por supuesto. Y sí, que en realidad solo en esa medida en que haya una especie de acoplamiento estructural entre mi sistema y el sistema que está allá afuera, solo en ese momento hay un sentido de responsabilidad moral con respecto a mi mundo, y yo lo extendería al campo del conocimiento, de la epistemología, también un aprendizaje, también un desarrollo, un crecimiento, es casi viéndolo desde una perspectiva casi darwiniana. Desde luego, Levinas decía justamente eso, ¿no? Decía que el infinito radicaba en el otro, ¿sí? Que había ahí un polo atractivo ineludible. Era maravilloso esto, porque de alguna forma en la mirada del otro, el rostro del otro, el otro, cuando ya se reconoce como otro, no es simplemente una cara, no, es un rostro en el que yo me veo, por supuesto. Es decir, yo no quedo excluido, al contrario, yo quedo plenamente realizado porque adquiero una responsabilidad infinita, es la palabra que usa Levinas, una responsabilidad. ¿Y qué es una responsabilidad? Abusando con el término, es una habilidad para responder. Y sobre todo, sobre todo esta idea de capacidad de generar algo nuevo. Por supuesto. Ahí yo creo que una intuición mayúscula la tuvo el mismo Spinoza cuando hablaba de su ética según el método geométrico. La geometría es la ciencia de las proporciones, y las proporciones solo se pueden llevar a cabo cuando se considera otro. La autoproporción no tiene sentido, tengo que recurrir al otro, ¿sí? Necesito del otro, ¿sí? Claro, Levinas da un paso mucho más allá todavía, porque él no solamente conoce al otro o se entera de las responsabilidades del otro, él dice que la verdadera ética es cuando yo me responsabilizo de tus responsabilidades. Y nomás un comentario ya para cerrar y pasar el micrófono. A mí solamente me preocupa en el campo del conocimiento, que habló de Heráclito, pero en tiempos de los griegos, de la griega clásica, cuando se enfrentaron la escuela de Heráclito y la de Éfeso, de Parménides y Heráclito, sí. Yo siempre lo digo de broma, siempre digo, Heráclito tenía razón y sin embargo ganó Parménides por una sencilla razón, que es tremendo, porque el principio de identidad ha tenido también consecuencias desastrosas. Cuando yo me quiero reconocer en mí mismo y no quiero ver lo demás, entonces puedo hacer un exterminio tremendo, puedo hacer todo tipo de locuras. Pero lo que sí creo es que cuando construimos modelos de pensamiento en distintos ámbitos, tendemos a... Cuando mostraba usted el plano de la ciudad medieval en oposición a la ciudad española, a la ciudad española, que son estas cuadrículas idénticas, yo creo que cuando construimos modelos tendemos a borrar esas diferencias, tendemos a este tipo de simetría tan riesgosa, pero tendemos, y que es no más que un vicio, es una especie de reflejo natural por construir modelos que tienen cierta estructura que nos permite interpretar. Es pereza sistemática. La creación de modelos es pereza sistematizada. Porque automáticamente, como dice bien usted, ya puedo yo predecir qué va a pasar. En cambio, en un modelo de improvisación, yo no puedo predecir de antemano. Puedo tener una idea, pero no puedo decir, dentro de 1000 años esto va a ser así. No. Porque acabo de eliminar el elemento más importante de todos, la sorpresa. El verdadero sabio tiene que esperar lo inesperado. Estoy completamente de acuerdo, y además lo dijo muy bien sabio, pero en esa pereza, o sea, yo constantemente yo me veo a lo mejor es pereza, pero
tratando de construir un nuevo modelo para interpretar algo que es nuevo. Se nos da y de manera natural. Como usted dijo, si yo me caso con ese modelo, entonces me hago completamente dogmático. Dogmático, y el dogma es el enemigo número uno del conocimiento, del progreso, pero a la vez reconozco, es muy divertido en la historia de la filosofía de la ciencia, cuando viene Popper y después vienen todos los críticos de Popper, y los críticos de Popper hacen unas críticas muy divertidas. Dice, no? Si yo desecho una teoría porque tuve un contraejemplo, me quedo sin nada. Feyerabend, Lakatos, todos ellos están justamente trabajando ese tipo de cosas. Pero es que hay una cuestión interesantísima en esto. El error no consiste en equivocarse. Eso no es el estar en el error. Estar en el error es que, habiéndonos equivocados, nos equivocamos todo el tiempo. Sino que, habiéndonos equivocado y sabiendo que nos hemos equivocado, sigamos erigiendo como verdades inamovibles equivocaciones. Es ahí donde está el error, no en el hecho de equivocarse. Estamos permanentemente equivocados, porque nuestros lenguajes siempre nos traicionan, siempre son finitos, siempre son incapaces, siempre son parciales. Bueno, pero eso va con nosotros, somos finitos, no podemos evitarlo. El problema es pensar que ya está todo dicho, ya no hay más arte posible. Es más, hay filósofos que dicen, no hay lenguaje. Y a mí me da mucha risa porque lo dicen con lenguaje. Es el perro mordiéndose la cola, ¿sí? Es que barbaridad. Entonces, a mí me parece que esa es una cosa que nos está permanentemente a todos invadiendo. El deseo de eso, de hacer modelos, de alcanzar equilibrios, rellanos, sí. Pero también tenemos que luchar contra esa tendencia que tenemos. Porque si yo veo una obra de arte, yo digo, no me gusta. En realidad, qué deshonesto soy, porque lo que realmente no me gusta no es la obra de arte. Lo que no me gusta es mi incapacidad para comprender la obra de arte. Y nos la pasamos permanentemente haciendo histerias conversivas en las que yo rompo el plato, pero tú lo pagas. No, espérate. Tú pagas los platos que tú rompas. Ese es un verdadero principio moral. ¿Sí? De la otra forma, hombre, yo puedo poner todos los impuestos que se me pegue la gana, total a mí ni mella me hacen. Eso es irresponsable. ¿Sí? Y así con el arte, así con la ciencia, con la filosofía, en todo el quehacer humano. Es más, hasta intrafamiliarmente. Yo en mi alcoba me encuentro todo el tiempo haciendo lo que no debía haber hecho. Y no haciendo lo que sí debía haber hecho. Somos una contradicción permanente. Bueno, eso es así. Entonces, ¿qué? ¿Bebamos, comamos, que mañana moriremos? No. Simplemente, bueno, sí, bebamos, comamos, pero no porque ya, total, no, sino porque la evolución y el crecimiento en la existencia humana es una lucha permanente con eso. En el momento en que dejó de luchar, se acabó. De hecho, una de las mejores definiciones que yo he leído sobre fascismo es la búsqueda de consenso a cualquier precio. Por supuesto, por supuesto. En donde se hace todo lo que está permitido, termina haciéndose lo que está prohibido. Bien. ¿Algún comentario más o pregunta? A ver, por acá. Bueno, esta forma de acercarse a lo que podemos llamar realidad también me genera, no es reciente, ya tiene un tiempo, muchos cuestionamientos que también Freire lo hizo en su momento, es decir, cómo poder generar traducciones que estén ciertamente accesibles, alcanzables por la mayor parte de las personas, siendo que generar un conocimiento de estas dimensiones no es económico, pero tampoco está, por tanto, al alcance de todos. Digamos que, conociendo un poco la obra de Morán y algunos de sus pupilos, me animo a pensar si alguno de estos pupilos lo han intentado, por ejemplo, a través de la ENA o algún otro tipo de espacios, hacerlo todavía mucho más accesible, no digamos a manera popular, sino realmente hacia un diálogo, porque también sí, desde lo que planteabas, me ponía a pensar en que muchas veces, aún en experiencia quizás más ordinaria o quizás más simple,
He notado personas que no han ido a la escuela y sin embargo se dan cuenta de esta complejidad. Por supuesto. Y la comprenden muchísimo mejor que Claro. uno que pueda tener demasiados términos Claro. y conceptos. Claro. Entonces, la pregunta concreta sería, bueno, conozco la propuesta de la universidad y los programas de estudios que ustedes tienen, sin embargo, algún proyecto que haga alcanzable este tipo de planteamientos, pero para una población que no tiene la capacidad de pagar esa cantidad de dólares. Bueno, se está haciendo, eso es un proceso muy poco a poco, ¿sí? Desgraciadamente, la sociedad actual, en el mundo entero, no aquí en México, en todo el mundo, está conformada en su mayoría sobre el modelo determinista del mundo, ¿sí? El modelo kantiano tuvo un éxito redondo en la historia. Cuando digo kantiano, no estoy teniendo ningún problema con Emmanuel Kant, que me parece un filósofo genial en su manera, ¿no? Pero me refiero con todo el sistema de pensamiento cuadriculado, ¿sí? En el que el sujeto y el objeto no tienen nada que ver. Es infranqueable la brecha entre el yo cognosciente y el otro que va a ser conocido, ¿sí? Según Kant. Bueno, eso no es cierto y justamente Hegel se encargó de ser el primero que refutó en gran medida esa. También pagó un precio muy alto, porque para Hegel el individuo tiene que sacrificarse en aras de la sociedad, no importa, ¿sí? Entonces, bueno, eso lleva a una aniquilación, a una alienación del hombre, ¿no? Y eso jamás será justificable, bajo la filosofía que sea. Bien decía Gandhi, el que mata a un hombre para defender un ideal, no defiende un ideal, mata a un hombre, ¿sí? Exactamente. Entonces, aquí yo lo que creo es que estos sistemas que ahora son todavía muy onerosos y demás, ¿sí? Eso tendrá que irse haciendo poco a poco, nos guste o no nos guste. Es un hecho que buena parte de la humanidad vive en un analfabetismo terrible, ¿sí? No es verdad que para huir del analfabetismo baste con saber leer y escribir. Hay mucha gente que sabe leer y escribir y jamás lee ni medio libro. Eso equivale al analfabetismo, ¿sí? Entonces, con sociedades tan acríticas como las que hay en la mayor parte del mundo en la actualidad, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? Así llegar y darles pláticas así en general a todo mundo. Vamos al metro Pino Suárez, ya lo hice una vez, ¿no? Fue un fracaso. O sea, no sé, ¿por qué? Porque para empezar, ni el español se logra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces no es un asunto de élites, vamos a hacer aquí la secta de los complejólogos. No, pero hay una cosa que sí es cierto, y es que a nosotros, por circunstancias de las cuales nosotros no somos meritorios, ¿verdad? Pero nos pusieron en la punta del iceberg para darnos cuenta de ciertas cosas. Y éticamente hablando, ahora nosotros tenemos que proceder en consecuencia. ¿Cómo? Haciendo cosas como estas. Y esperando que algún día esto realmente escurra mucho más abajo. Pero es muy cierto, y esa es nuestra gran consolación, ¿sí? No es lo mismo ser un sabio que ser un gran filósofo. Dice un dicho, todos tienen su filosofía. Yo no estoy de acuerdo con eso. La filosofía es una forma muy concreta de pensamiento que nació en Grecia, hasta donde sabemos a partir de Tales de Mileto y hasta la fecha actual. La filosofía no la tienen todos los pueblos, vino de Grecia, pero la sabiduría sí la pueden tener todos los pueblos. Y la sabiduría es una provincia mucho más extensa. No hay civilización que no haya tenido su sabiduría. Pues claro, ¿sí? Confucio, Lao Tse, Netzahualcóyotl, qué sé yo, en todas las... Imhotep, no eran filósofos, eran mucho más que filósofos, eran sabios. Y en efecto, yo he disfrutado muchas veces más la charla con un campesino que con un doctor de la universidad. ¿Por qué? Porque el sabio es sabio no solo porque ha tenido experiencias, todos tenemos experiencias, sino porque ha sabido aprender de sus experiencias, sean del tipo que sean. En cambio, un filósofo, que también tiene experiencias, por supuesto, como todo ser humano, no forzosamente ha aprendido de sus experiencias. Dice lo que sabe, pero no lo que piensa, en general, salvo los grandes filósofos. Sí, lo llega a ver, claro que sí. Pero quiero decir, ahí hay una gran esperanza, y sí es cierto. Lo único importante, ¿qué más da si el campesino sabe
o no, que lo que él está haciendo tiene que ver con la complejidad. En realidad todos estos sistemas de pensamiento son muletas para nosotros, para que avancemos un poco, ¿sí? Y saber si así se nos empieza a caer la careta de la soberbia, de, yo sí sé, tú no es cierto. Eso no es cierto. Tienen que ser sistemas abiertos. El pensamiento tiene que ser un sistema incompleto para ser sistema. Sí, entonces, yo por lo que toca a los precios de la multiversidad, yo no puedo decir nada. Yo estoy como investigador y hago pura investigación ahí, ¿no? Pero, ¿cómo decir? Pues sí, los costos de la educación y demás, pues sí son, pero no es propio de la multiversidad, eso pasa en todos lados, ¿no? Lo cierto es, y eso es muy bueno, es que el tema de la complejidad está siendo cada vez más abordado por todas las universidades del mundo, públicas o privadas. Así que si uno quiere realmente entrar en el tema, lo puede hacer, sin gastar un peso. Nadie es dueño de la complejidad, definitivamente. El tema de la complejidad está abierto a quien quiera estudiarlo. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hola, buenas noches. Bueno, respecto a lo que comentaba ahorita al final sobre los sabios, bueno, a mi pregunta va un poco más por la parte de la enseñanza, en el sentido de si todo este entendimiento determinista de la educación se ha roto, y como esta intención de un saber que tiene que ser enseñado, transmitido a otro sujeto, ha terminado ese entendimiento que tenemos de la educación, e incluso entendimiento de proveer al estudiante o al alumno de herramientas que lo permitan acceder, investigar y profundizar dentro de ese conocimiento o saber. También ya esa visión ha quedado anulada al darse cuenta de que ningún conocimiento o saber en realidad es cierto, y toda verdad es subjetiva, y toda construcción es ficción. ¿Cuál sería como lo que queda por compartir? Utilizarla. No solamente son ficciones, no pueden no ser ficciones, y tenemos que usarlas. O sea, yo sé que el lenguaje nunca va a decir la verdad, que entonces me voy a quedar callado. No. Ese es el arte. Y en la educación, yo más que pensar que se ha eliminado esta idea de la transmisión del conocimiento, ha quedado simple y llanamente subsumido por algo que es mucho más importante y urgente, que es el contagio, la infección, la inquietud por saber. Lo que realmente debe hacer un profesor no es zorrajar cascadas de nombres y nombres a las personas para que después repitan en los exámenes. Eres muy bueno porque dijiste lo que yo quería escuchar, tienes 10. No, más bien, un buen examen. A ver, formúlenme las 10 preguntas que consideran más importantes sobre tal tema. Hay más inteligencia en preguntar que en responder. Por supuesto, y eso lo entendía muy bien Sócrates, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Porque es un acto obstétrico, el saber es un acto obstétrico, es un parto. Las ideas se paren, son nuestros verdaderos hijos. Sí. Por eso no existe peor desgracia para un ser humano que la ignorancia, pero hablo de una ignorancia, de estas ignorancias beatas, amadas, ¿sí? Sí, porque el que es ignorante involuntariamente no es condenable. Pero el que es ignorante voluntariamente, pues tiene un nombre muy feo, y es una palabra de 7 letras que empieza con P, termina con O y no es pomposo. Y se usa mucho en México, ¿sí? Eso es lo que es realmente un personaje que ignora y se regodea en su ignorancia. No, espérate. Una cosa es que somos ignorantes. Decía Einstein, todos somos ignorantes. Sí, pero no todos ignoramos lo mismo. Es cierto. Claro, ¿sí? Entonces, no, cuidado. La transmisión del saber sigue estando ahí, pero no en esta forma de tú repite lo que yo quiero escuchar.
Eso es una perversión completa. No, en el sentido de que yo voy a decirte lo que creo que sé. Y yo espero que tú me rebatas. Yo espero que tú me digas. A ver, y hay un debate. Porque un joven de 20 años ya tiene una vida muy compleja, muy rica, y sabe muchas cosas que los profesores jamás sabremos. No es cierto que yo llego y digo, yo sé todo y usted no sabe nada. Eso no es cierto. Nunca. Es más que digo de 20 años. Yo, un niño de 5 años, puede saber muchas cosas que yo igual supe y ya no me acuerdo. Y esto es como la herramienta que busco en mi casa y no encuentro. Equivale a no tenerla. Decía Platón, saber es recordar. Ok, ¿algo más? Yo quería preguntar, ¿por qué dice usted que la obra de arte no la vemos, sino que la leemos? Claro, porque ver es un acto pasivo. Y además puede haber mucha soberbia en ver. Yo te voy a juzgar. ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Me gustas? ¿No me gustas? No. En cambio, leer implica involucrarse. Es muy interesante, ¿sí? Leer, leggere, ¿sí? De ahí vienen muchas palabras, lección, etcétera, ¿no? La palabra leí viene de ahí, lex, leer, lectura. Es una lectura, ¿sí? Últimamente, ¿qué hacemos todo el tiempo desde que nos despertamos hasta que nos dormimos? Estamos leyendo el mundo, leyendo el clima, leyendo a mi vecino, leyendo a mi gatito, leyéndome a mí mismo, todo el tiempo estamos leyendo. Sí, leer no es simplemente ponerse un libro frente a los ojos, no, leer es interpretar, es la hermenéutica. Y yo creo que una obra de arte, la que sea, que se digne de serlo, tiene que ser lo suficientemente, no sé si la palabra sea correcta, interpelante, no sé si existe el término, ¿sí? Inquietante, para que me obligue a leerla, y tampoco será la lectura definitiva. De hecho, las mejores obras de arte nunca las lee uno igual de dos veces seguidas. Un buen libro, yo lo leo ahora y me da una impresión. Lo leo dentro de 10 años y pues un buen libro, yo he leído como 4 veces Los Hermanos Karamazov de Dostoyevski y siempre es diferente mi lectura. Es una obra extraordinariamente compleja y maravillosa, ¿no? Digo, no bonita, pero me inquieta mucho esa obra, ¿no? Entonces, pues una obra extraordinaria. Yo creo que pasa con la escultura, pasa con la música, pasa con todo el arte. Un concierto para piano de Mozart no suena igual siempre. De hecho, por eso los músicos no tocan una obra, la interpretan. Y no es igual con una orquesta que con otra orquesta, que con el tal director o tal otro director o tal solista. Oiga, pero si es la misma partitura. Pues sí, pero no es el mismo intérprete. Ahí hay un asunto de complejidad. El artista necesita que lo interpreten. Por supuesto. Y eso es leer la obra de arte. Porque vemos mucho que cuando estamos frente a una obra de arte, una pintura o lo que sea, uno la siente y a veces no estamos leyéndola ni conscientemente o inconscientemente. Sí. O lo que pasa a veces con el arte contemporáneo, que mucha gente tiene que recurrir a que le expliquen al texto para poder entender. Sí. O sea, no es una lectura consciente. No, en ese caso sería como la música, la estás sintiendo y te está gustando. No forzosamente. Si no te gusta, a veces ni siquiera quieres. No forzosamente. Nada. Hay música, hay cine, hay pinturas que son profundamente incómodas. Y son grandes obras de arte. Pero te atrae. Ah, claro. Yo escucho, no sé, por hablar un ejemplo que a mí me toca, ¿no? Yo escucho a Prokofiev, Romeo y Julieta, la entrada de los Capuleto. No, pues eso yo no lo pongo para dormirme en la noche, ¿no? Pero o sea, siento como una mano que me atrae y me lleva hacia la tragedia que se está cocinando ahí, ¿no? Es decir, es extraordinario. Y lo mismo pasa con... Hay esculturas y hay pinturas que son hasta... Las pinturas negras de Goya, pues, ¡ay, qué bonitas! No son bonitas. Son lo más extraordinario de lo grotesco. Son obras, a mi gusto, son obras maestras, que por supuesto me inquietan. ¿No es verdad que el arte sea para sentirse bien? Puede haber arte muy respetable que haga que se sienta uno muy bien. Que bueno, también ese sentimiento es loable, por supuesto, ¿no? Pero yo no creo que se reduzca a eso, ¿eh?
el arte puede ser tremendamente inquietante y hasta molesto. Pero un filósofo, por definición, es una piedrita en el zapato de la humanidad. Tiene que ser molesto, por definición. Porque si un filósofo se la pasa diciendo lo que todo el mundo quiere escuchar, pues no contribuyó en nada, ¿no? Entonces, no, yo creo que, y esas obras, como dice usted bien, muy modernas, que uno necesita leer o que le expliquen, bueno, pues como cuando en kinder me tuvieron que enseñar el abecedario y hacer páginas de caligrafía antes de que yo me pudiera escribir, no sé, el perro ladra feo, ¿no? Pero, ¿sí? Y bueno, de ahí a leer los hermanos Karamazov pasaron algunos años, pero finalmente llega, ¿sí? Yo creo que con el arte pasa lo mismo. O cuando entremos en las nuevas convenciones. ¿Sí? Nunca acaba. Esta historia nunca acaba. Y es lo bueno. Por eso merece la pena, precisamente. Sí. Gracias. Bueno, yo más que preguntas, un comentario con respecto a dónde comienza como toda esta cuestión científica y dónde empieza la cuestión artística, ¿no? Se habló un poco de esta cuestión de que el ser humano nace sin ser libre, y yo creo que ahí es donde entra la cuestión artística, ¿no? Todos estos temas a mí me empezaron a interesar como hace como 5 años atrás. La persona que soy ahora, pues creo que es muy distinta a la que empezó a informarse y a leer todas estas cosas, ¿no? Cuando empecé a leer todos estos temas, pues me encontré como muy devastado ante la situación de que no había salida, ¿no? Afortunadamente, pues en el arte creo que se encuentran estas herramientas para encontrar esa libertad, ¿no? O sea, yo creo que llegué a las mismas preguntas que se llegaron aquí, ¿no? De, bueno, ¿yo era qué? ¿No? Yo creo que el mejor ejemplo que define todo esto es la reacción del compacto, ¿no? Del CD, que a pesar de que tiene todas las estructuras de conocimiento, hay un momento en donde ese conocimiento colapsa y empieza la libertad. Por supuesto. ¿No? Yo creo que esa es como la cúspide de todo esto, ¿no? Yo creo como a nivel como civilización, pues precisamente yo creo que esa es la evolución, como tú comentabas, ¿no? Hay un poema todas esas ataduras, ¿no? Hay un poema de Hölderlin que resume extraordinariamente eso que acabas de decir, ¿sí? El hombre es un dios cuando sueña, pero es un mendigo cuando piensa. Es cierto. Y es eso. Y ahí el quid, ahí es la libertad, justamente. ¿Sí? ¿Cuándo voy a ser libre? Cuando tú quieras. Y tener paciencia, porque digo, bueno, no claro, es... Claro, se dice muy rápido, ¿no? Pero claro. Sí, uno piensa que quiere que sea en 6 meses, ¿no? Pero en realidad la libertad cuesta, ¿no? Por supuesto. Y es un asunto de mucha complejidad, desde luego. Claro que sí. Gracias. Al contrario, gracias. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche y pues esperemos que nos acompañen en las siguientes actividades. Gracias. Gracias. De la plaga de peste negra en la Europa del siglo XIV, donde desapareció la mitad de la población de Europa. Hubo 25 millones de muertos en cosa de 4 años. Empezó por las guerras entre China y Mongolia. Y después se las llevaron hasta el Mar Negro. Y para cuando finalmente se habían muerto casi todos los invasores y los invadidos y se acabó la guerra por eso, los barcos venecianos pudieron salir de ahí de Crimea, se fueron al Mediterráneo, fueron a Sicilia, luego a Marsella y de ahí se fue para toda Europa. En las pulgas de las ratas, sí, pero había unas ratas más peligrosas que éramos los seres humanos, que con la codicia de invadir a Normandía, a Inglaterra, a quién sabe quién, nos llevamos todas nuestras cochinadas con nosotros y se propagó la enfermedad. Hoy se han hecho los estudios, los primeros 8 años de propagación del virus del SIDA obedeció. ¿Qué papel juegan las fluctuaciones? Esto que no podemos predecir, estocásticas, es decir, el ruido externo en la selección de estructura. Caramba, no sabemos tampoco.
¿Qué subyace en la manera en que se autoorganiza el mundo y la complejidad? Y aquí yo lanzo mi conjetura. Es consecuencia de la flecha del tiempo, porque una de las grandes, bueno, no una, perdón, la única gran limitante que tenemos, ¿cuál es? Que el tiempo es irreversible. Por más que yo me acicale, no, la segunda ley de la termodinámica se me manifiesta todas las mañanas en el espejo. No, y luego veo una foto, sí, no hay manera de regresar. Pero las ecuaciones de Newton dicen que sí, pues sí, pero de facto no. O sea, ¿qué entendemos por la realidad? ¿Es eso? Ahora, cuidado, cuando decimos la flecha del tiempo, no solamente estamos hablando de una dirección preferencial, esa lógica de propagación epidemiológica a las trayectorias de las líneas aéreas procedentes de África, hacia Europa y luego hacia América y a otras partes. Después ya se complicó más todo, pero originalmente así fue. En el caso de la peste bubónica del siglo XIV, fue siguiendo las líneas de los barcos venecianos por el Mediterráneo. Es interesantísimo este hecho, porque ¿cómo saben las bacterias, Yersinia pestis, o cómo saben las pulgas, o cómo saben las ratas? Porque así fue, el hombre que traía las ratas que traían las pulgas, y las pulgas que traían las bacterias. Unos trepados arriba de otro, como la ola del grabado de Hokusai. La ola con la olita, con las olititas, con las olitititas. Esa realidad fractal, así es como se propaga todo. La verdad, la mentira, lo conveniente, lo inconveniente, etc. ¿Cómo saben los sistemas para dónde irse? Del tiempo. Estamos hablando también de un blanco al que le debe pegar. Sepan leer en lo que estoy diciendo. Probablemente, y aclaro, probablemente un destino, un fatum. Pero no como lo veían los antiguos, donde ni modo, yo haga lo que haga, voy para allá, no tiene sentido que haga nada, porque de todas formas voy a acabar en el hoyo. Nací de un hoyo y me echan a un hoyo al final. Y en medio me la vivo en el hoyo también. Entonces, nuestra vida es de hoyos, ¿no? Sí. No es cierto que yo no tenga que hacer nada para que la cosa cambie. No, sí puedo hacer que cambie, pero no sé bien cómo. Las mejores empresas, mejor intencionadas, mejor organizadas y demás, pueden fracasar. Y a veces una empresa que nadie esperaba, florece y se convierte en un emporio. ¿Cómo pasa eso? Ahí juegan muchas cosas, como en el caso de la organización de la bioquímica de las neuronas. Benoit Mandelbrot, que es el padre de la teoría matemática de los fractales, decía que no es posible una comprensión correcta de las irregularidades del mundo y de lo fragmentado en el espacio si se define como dimensión al número de coordenadas. Largo, ancho, fondo, ¿no? Pam, 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 3, X, Y, Z. 3 grados de libertad, 3 dimensiones. No. Bueno, dice Einstein, hay una cuarta, el tiempo. Tampoco. Y hay quien llega y dice, una quinta, una sexta, ya para imaginarse cada vez más esto, tiene uno que darse el peyotazo, ¿verdad? Un viaje buenísimo para tratar de imaginarse la 11ª dimensión. No, ¿sí? Dice, no podemos definir al espacio de esa forma. El espacio es algo mucho más interesante que eso, como la red de venas del cerebro humano, o como la red de picos en un electroencefalograma, o como estas resonancias magnéticas del cerebro humano. Las interacciones entre partes, que son subsistemas, pueden producir complejidad y organización, porque en general no hay simetrías en las correlaciones de una parte dada con el todo del sistema. Incluso